pero está con nosotros el doctor Alejandro Pedrasoli. ¿Cómo le va, doctor? Hola, Buen día. Buen día. ¿Cómo anda, Ivana? Muy bien. Diana. El tema Ale, que ¿cómo ha andamos? traído Acá. agentes externos que agravan la enfermedad varicosa. ¿Qué se entiende con agentes externos? Todas las enfermedades secundarias o algunos factores socioeconómicos, culturales, ambientales que pueden impactar sobre el desarrollo o sobre el progreso y la evolución de la enfermedad varicosa. Ahí vas a poner unas placas, Sí, es como que ahí vamos está. a ir tirando un popurrí. Enfermedades propias de la piel. ¿Qué serían las enfermedades propias de la piel? Enfermedades que son el origen, que son primarias de la piel, que pueden influir sobre la enfermedad varicosa. Enfermedades como por ejemplo la esclerodermia. Ajá. La esclerodermia es una enfermedad del tejido de la dermis, de la piel, del tejido celular. Esclero significa duro, donde todos esos tejidos y esas células se van poniendo duras. Entonces los pacientes son propensos a tener lesiones dérmicas, esas pieles se rajan y hacen patología ulcerosa. Y tenemos que tener en cuenta que el paciente, si además es portador de una enfermedad varicosa, ¿por qué? Porque es una enfermedad sumamente frecuente, que pueden coexistir, tenemos que darle el tratamiento a las dos. Es un paciente que tiene que estar tratado por su patología dérmica, de tejido celular y además por su patología varicosa. Pero que son otras enfermedades que no se producen por la propia varice. Por supuesto, como por eso te consecuencia de digo la que varice. estoy claro, que Se suman. que coexisten y la misma enfermedad varicosa puede enfermar una piel sana. Imagínate, Ivana, si yo te estoy diciendo que vos tenés varices, las varices enferman la piel sana, si además coexiste una enfermedad propia de la piel, esa enfermedad es mucho más grave, mucho más avanzada y mucho más rápida. ¿Y pueden lesionar? ¿Pueden generar lesiones? Pueden generar lesiones y lesiones crónicas y sumamente dolorosas. Se presentó hace alrededor de 2 años un trabajo científico en Francia donde hablaba de este tipo de enfermedades de la piel con referencia y cuáles eran los tratamientos indicados. ¿Por qué? Porque vos imagínate que son pacientes sumamente de tratar y de abordar. ¿Condiciona el tratamiento? Claro que condiciona el tratamiento, porque si tú tenés un paciente con una esclerodermia, que es una piel que no la podés, para que se entienda, no le podés agarrar un bisturí y hacer un tajo, porque ese tajo no va a cerrar. Entonces se presentan los trabajos para decir qué tipo de técnica elegimos para tratar a un paciente con enfermedades coexistentes. ¿Las alteraciones hormonales o el hipotiroidismo son Eso otros de es los... fundamental. ¿Afecta mucho? Fundamental. Paciente jovencita, mirá lo que te digo, Garto, paciente jovencita, 16, 17 años, que tiene, vos la ves en el consultorio, y que tiene una herencia importante, la mamá varicosa, la abuela varicosa, pero que tiene como una enfermedad varicosa desmedida. Uno como médico hace un análisis, un examen y dice, tenés muchas varices. 2 factores son los primeros que debemos investigar: la toma de anticonceptivos orales temprana, que empiezan muy tempranito las chicas, y además los hipotiroidismos. Y esas alteraciones hormonales producen en la piel, en la pierna, en las varices, un tipo muy particular de varices, que son unas arañitas y unas telangiectasias, que los especialistas le llamamos derrames hormonales. O sea que cuando yo lo veo como médico, como flebólogo, como especialista, me voy a dar cuenta y voy a pedir un laboratorio y voy a investigar su parte hormonal a esa adolescente o esa adulta que joven. puede estar asociada a 2 cosas, a tiroides o a la toma de de anticonceptivos orales. Bueno, pasemos a la otra placa que tiene que ver con las enfermedades arteriales asociadas. La verdad que aquí no entiendo qué hay, además de la enfermedad que tiene la vena. El paciente puede tener una insuficiencia venosa crónica y además tener una insuficiencia arterial, tener sus arterias tapadas. Las 2 cosas. Las 2 cosas. Un paciente que fue, ejemplo, lo número 1, un paciente fumador, que llamamos un PAN arterial. PAN significa todo. Un paciente que ya tuvo algún infarto de miocardio, que está con una stent y tiene lo que se llama un síndrome isquémico crónico. Esa placa de colesterol, de arteriosclerosis, se va depositando, así como se deposita en las arterias coronarias, que son las que se tapan y producen el infarto de miocardio, se depositan en las arterias que irrigan la pierna. Ahora, doctor, le hago una pregunta. Si hay un paciente que tiene una enfermedad de la vena y otra enfermedad de la arteria, ¿no se confunden los síntomas? Los síntomas son básicamente muy diferentes. La vena duele en el verano, la arteria duele en el invierno. Mira. La arteria duele con la actividad, la vena deja de doler con la actividad. Mira cómo son signos opuestos. ¿Por qué duele la arteria con la actividad? Si yo te estoy diciendo que tenemos una arteria que es la que le lleva la sangre y le suministra la sangre y el oxígeno al músculo, cuando ese músculo lo pongo en actividad,
comienza a tener mayor demanda de oxígeno, mayor flujo, necesita mayor flujo, como esa arteria está ocluida parcialmente, tiene una placa de aterosclerosis, es como el sarro que se deposita en un caño, el requerimiento, la cantidad de sangre que le está llegando, como está tapado, no le alcanza. Entonces el músculo reacciona con dolor. ¿Un enfermo cardíaco puede desarrollar varices? Claro que sí, el enfermo cardíaco puede, el 35, hay otro estudio muy nuevito a donde se correlaciona. Estamos buscando en el mundo el origen de la enfermedad varicosa. Y hay estudios que están correlacionando la comunicación interauricular, es que hay una comunicación entre los dos aurículas del corazón, que son dos cámaras del corazón, con la predisposición a la patología varicosa. ¿Por qué? Me preguntarás vos, no vamos a ahondar en el tema, pero porque embriológicamente cuando se gesta el ser humano, cuando empieza a crecer embriológicamente derivan del mismo lugar. Entonces estamos correlacionando en el mundo, hay una línea de investigación buscando el origen de la enfermedad. Cuando yo veía los temas, el que menos duda tenía la relación de la diabetes con el problema varicoso. Y quizás lo tenés menos duda porque lo hemos tocado en un montón de programas y está muy relacionado. Muy relacionado, el paciente diabético también es un pan vascular, es un polineurítico, es lo que yo siempre le digo, es un paciente que tiene alteraciones arteriales, alteraciones venosas, alteraciones neuropáticas, son pacientes que hacen lesiones dérmicas y alteraciones y atrofias dérmicas muy importantes, pacientes que todavía seguimos teniendo amputaciones de miembros en personas jóvenes. Si vos ves una persona de mediana edad que está amputada, hoy tenemos como dos causas para esa amputación, o un accidente o un traumatismo y la pérdida accidental o traumática de un miembro, o la diabetes, que realmente no se puede evitar ya a esta altura. Mirá, no se puede evitar. Las tasas de diabetes, al contrario de haberse evitado, por supuesto que todos los médicos, los diabetólogos, hay sociedades de diabetes en el mundo que son sumamente importantes, estudian y se ha avanzado desde las insulinas, de los hipoglucemiantes orales, tanto que no te imaginas, pero ha aumentado tanto la obesidad, ha aumentado tanto el sobrepeso, que hoy tenemos una endemia en el mundo de la diabetes. Y es terrible los gastos que va a producir esto, que va a ocasionar esta enfermedad en el futuro, en personas que comienzan a ser diabéticos por obesidad a los 35, 40 años. El gasto que va a producir... ¿Ha aumentado tanto en Europa como en Estados Unidos? No, en Estados Unidos es exponencial. Es tremendo. Es exponencial. Hay lugares a donde tenés más del 60-70% de la población obesa. Hablan que en el 2030 van a ser prácticamente todos obesos. Todos. Ya se presentó, yo estuve en un congreso en Chicago donde ya se había presentado y esperaban para el próximos 10 años que todos los pobladores de Estados Unidos de edad, era una edad que iba de los 30 y pico a los 50 y pico, tuvieran algún tipo de obesidad o sobrepeso. Se saca por el índice de masa muscular, o sea, no solamente un obeso grande, sino que está por arriba o a un punto está pasadito. Los estados del sur en Estados Unidos, es terrible ver. El nivel de obesidad inclusive infantil. Hay lugares donde ya se ha tomado medidas y están retirando las máquinas expendedoras de los colegios. Y mira cómo esto es contagioso. Hace un año que yo estuve en México en un congreso y en las ciudades limítrofes de México, en la frontera, por supuesto que los mexicanos esos adquirieron los hábitos americanos, porque como es mucho más fuerte, más poderoso el hábito americano, entonces también la obesidad infantil que tuvieron dentro de los colegios se vio rápidamente elevada y muy notoria, y ya tomaron las medidas de empezar a ofrecer dentro de los menús de los colegios lo que nos dije el doctor Sabá acá, de la fruta, de esto, y sacar todas las máquinas expendedoras y de las gaseosas con azúcar. La última pregunta, doctor. Cuando se le presenta un paciente con diabetes y con varices, ¿por dónde empieza? ¿Por la varice? Hay que ver cuál es lo que está descompensado. Si un paciente que está ulcerado, tenemos que ver si esa diabetes descompensada está aumentando la patología ulcerosa y cuál es la causa de la úlcera. Si un paciente que está normal, compensado, está tratado y está mantenido por su diabetes, su diabetólogo, y bien mantenido, y está con la presencia de una enfermedad varicosa sintomática que yo analizo que le puede llegar a traer problemas en el futuro, ese paciente tiene que ser intervenido y tiene que ser tratado de forma ambulatoria. Como siempre decimos, antes, lleguemos antes. Por supuesto que hay soluciones para el después, pero la gracia, como decís vos, es llegar antes. ¿Para qué? Para que el paciente no tenga sufrimiento, que no sufra la gente. Gracias, doctor. A sus órdenes. Muy amable.